caso, mascarilla. Cuando usted quiera, maestro. Sí, muy bien, pues buenas tardes. Muchas gracias por asistir a esta presentación, especialmente quienes venís de fuera. Esta mañana en el telediario he oído que iba a venir incluso gente de Madrid. Así que especialmente a vosotros, los de fuera, muchas gracias. A todos en general, ¿no? También están con nosotros Llanos, Almendros, Cuenca, Antonio Pastor Martínez y Jazz Pastor Alsacia, que también forma parte de la familia. Los tres ocupan un lugar de honor en mi diccionario de afectos. De los tres he tenido una relación espléndida. Bien, ayer, como sabéis, fue fiesta, la Virgen del Puy, patrona de la ciudad, pero hoy también es fiesta, porque presentamos un libro de poesía y en Estella especialmente, que es una ciudad de comerciantes, pues todavía mucho más. Además de fiesta, es un milagro porque Juan Andrés, además de poeta, es de Estella, o sea, doblemente poeta. Pero aquí la gente de Estella es más aficionada, lo comentábamos ayer, ¿verdad?, a la pintura, a la música, al fútbol, en fin, etcétera, ¿no? Entonces la poesía es un poco la cenicienta de nuestra ciudad, a pesar de que hay poetas secretos de la poesía secreta que, bueno, pues también ejercen. Y a todos ellos, estén aquí o no estén, también bienvenidos. Yo voy a comenzar esta presentación con unas palabras que se escribieron hace 800 años, y están dedicadas a Juan Andrés Pastor. Dicen lo siguiente: hubo un tiempo en el que yo rechazaba a mi prójimo si su fe no era la mía. Ahora mi corazón es capaz de adoptar todas las formas y creencias. Es un prado para las gacelas y un claustro para los monjes cristianos. Es un templo para los ídolos paganos y para la caaba de los peregrinos. Es un recipiente para las tablas de la Torá y los versos del Corán. Porque mi religión es el amor y su camino es la senda de mi fe. Estas palabras dedicadas a Juan Andrés, como digo, las escribió un español ilustre, muy poco conocido, nacido en Murcia en la segunda mitad del siglo XII. Murió en Damasco en 1240 y su tumba es un lugar de peregrinación tan importante para los musulmanes como para el mundo cristiano pueda ser Compostela, la tumba del apóstol Santiago. Era un sufí, es decir, un místico musulmán, teólogo, poeta, viajero, sin embargo, hay que decir, era muy tolerante y muy abierto. Ya habéis visto ese planteamiento. Hoy quisiéramos que en muchos países pudieran escribirse y sobre todo asumirse estas palabras, que como digo están dedicadas a Juan Andrés, y de tal manera que en algunos países están prohibidas sus obras, por ejemplo en Arabia Saudí. Bueno, yo no sé si tú te sientes identificado con esas palabras. Yo me siento ahora identificado contigo. Exclusivamente. Pero no me digas que sí reflejan bastante bien lo que tú sientes, lo que tú eres, cómo es el mundo. Sí, además fíjate, estás hablando de un sufí en un barrio judío, en una sociedad cristiana, estamos hablando de los del libro. Efectivamente. Y es lo que vamos a hacer. Presentar un libro. Yo lo tenía preparado para luego, porque yo a don Ángel, a quien no le voy a pegar nunca el tratamiento, luego le hablo de tú. Yo a don Ángel le digo, don Ángel, ¿cómo estás?, ¿no? Pero no le puedo apear el tratamiento. Ayer, cuando tomamos un café, le decía que yo soy un descreído.
Quiero decir que no soy ni un ateo ni un agnóstico, porque los ateos y los agnósticos, que son proselitistas, incumplen de alguna manera los preceptos de dos de las religiones del libro, que son los musulmanes y los judíos, que tienen prohibido ser proselitistas. Así que yo, siendo descreído, no lo soy, pero creo en el libro y, cómo no, en la palabra cuando está pronunciada por un ángel. Bien, yo creo que son unas palabras que ni pintiparadas para la presentación de este libro. Y vamos a comenzar por la cubierta, muy sobria, muy elegante, y el título. Yo tengo que decir que con el título, como maestrico que he sido, pues intento organizar todo en función de unos principios, unos esquemas. Y la soledad de la alegría. Bueno, pues vamos a ver qué recurso literario es este. Oxímoron no, paradoja tampoco, y llamé a un amigo mío, profesor en la Universidad de Navarra, el gran Carlos Mata Indurain, sabía, te conocía, había leído tu obra, y estuvimos hablando qué podía ser. Y el latín viene muy bien cuando no sabes la respuesta. Y entonces Carlos Mata, el sabio experto en literatura, me dijo: yo creo que es una contradictio in terminis. Que queda muy bien, ¿no? Una contradicción en sus términos, ¿no? Soledad, uno; alegría, muchos. Y ayer, hablando de este tema, tú me decías que más bien era una metáfora, ¿no? Yo así lo entiendo, sí, yo sí lo entiendo. Yo no creo que sea un oxímoron ni tampoco una paradoja. Yo voy a hablar probablemente mucho, a lo mejor demasiado, del carácter judío de la ciudad de Estella. Quiero decir, yo soy un judío converso, porque he nacido aquí, en esta calle donde se asentaron por primera vez los judíos, ¿no? Y ese recurso sí que me gusta, el judío converso, sobre todo cuando estamos hablando de un libro de poemas, es decir, de un libro de versos. Ayer le decía a don Ángel que el idioma castellano tiene una riqueza, o el español tiene una riqueza enorme, absolutamente desbordante, pero también alguna carencia. Cuando lo comparas con otros idiomas, es decir, el idioma inglés tiene dos términos para referirse a la soledad, porque hay por lo menos dos soledades, probablemente más, pero al menos hay dos. Una, la impuesta, que es una condena, y otra es la apetecida, que es una conquista. No es lo mismo una soledad impuesta que una soledad apetecida. No se trata de lo mismo. No es casual tampoco, ya que estamos hablando de judíos, que el libro tenga 101 poemas. Como sabéis, los musulmanes consideran que el infinito es el número 1000. Por eso son las 1001 noches, que es lo de Buzz Lightyear, el infinito y más allá, ¿no? No es que se trate de un libro binario, el 1 y el 0. La soledad es el 1. Es el símbolo de la unidad. El 0 es el símbolo de la perfección, también podría ser, por lo tanto, de la alegría. Decía Ramón Gómez de la Serna que el 0 es el huevo del que han nacido los demás números, con lo cual es el origen, y es también el símbolo femenino, el de la maternidad, ¿no? Por lo tanto, el 101 enfrenta ante el mismo espejo la unidad, la soledad, y también la creatividad, que podría ser el 0. No son términos antagonistas, por lo tanto, tiene razón el amigo Carlos Mata Indurain, que no se trata de un oxímoron. Pero es que tampoco sé ahora si es una metáfora. No lo sé. Es el juego, y ayer también hablábamos de esto, porque es muy borgiano, entre el eco y el espejo, ¿no? ¿Qué nos devuelve la otra imagen? ¿Lo que somos o lo que queremos ver? Pero en definitiva, la reflexión que decía don Ángel, el título podría ser a la inversa, perfectamente, la alegría de la soledad.
pero a mí me genera mucho más, no sé, más ensueño la soledad de la alegría. Me invita a pensar mucho más que si fuera de la otra manera. Hay algo muy hermoso en este hermoso libro, y es que, como decía Juan Andrés, hay 101 poemas. El 101 es el número del ángel del amor. El libro es un poema de amor. Amor en el sentido más amplio de la palabra. Todo el libro está transido de ese sentimiento hermosísimo, y yo creo que convierte precisamente tus versos en algo muy palpitantes y muy vivos, ¿no? Sí, a mí me da apuro decir que soy un poeta, porque me da apuro. Pero como estamos hablando de mi poesía, tengo que decir que yo soy un poeta vivencial. Es decir, yo no puedo escribir sobre aquello que no he vivido. En este libro hay 2 ejercicios en los que sí que lo he hecho. Es la primera vez. Luego probablemente tengamos oportunidad de hablar de ello. Pero si le quitamos a 101 o 2, el resto, los 99 poemas, forman parte de mi autobiografía vital, de mi propia vida. Es decir, yo cuento lo que siento, lo que me pasa, lo que sucede, cómo advierto, cómo contemplo, cómo de alguna manera también analizo o disecciono lo que sucede no a mi alrededor, lo que sucede dentro de mí. Para eso hay que tener algo que mi madre llamaba sinvergonzonería, ¿no? Es decir, no hay que tener vergüenza. Para alcanzar esa sinvergonzonería solo hay 2 caminos. O eres alguien ya mayor, que es el caso, o eres alguien a quien le da todo igual, que no es el caso. Porque el hecho de que no me dé todo igual significa que lo percibo, que lo siento, que lo analizo, que lo interpreto y que lo puedo contar. Pero como ya tengo unos añitos, me puedo permitir contarlo sin que me importe qué es lo que los demás puedan pensar, no de la poesía, sino de mí, porque el que está en el libro, a excepción de 2 poemas, soy yo. Yo, si no viviera todo aquello que cuento en el libro, estaría mintiendo. No significa eso que esos 2 poemas, de los que luego hablaremos, sean una mentira, sino que es un ejercicio, yo creo que de humildad, porque me he colocado en ambos casos en la piel de un emigrante, para hablar en un momento de la madre y en otro momento de los que me ven. Y no sé si lo he conseguido, porque no soy yo quien lo tiene que decir, pero sí que puedo asegurar que ese ejercicio, que no es nada fácil, a mí me ha satisfecho. ¿Por qué no es nada fácil? Porque el yo poético, la voz de quien escribe, es muy fácil demostrarla en aquello que tú has vivido y has escrito, pero ponerte en los zapatos de otra persona en un momento bueno, siendo eufemístico, voy a decir, de confusión y de complicidad también, no resulta fácil, porque al contrario, lo que resulta fácil es ser fácil, ¿no? Ser alguien que interpreta en la piel de otra persona algo que esa persona siente. Se puede mentir, es muy fácil mentir. ¿Cómo? Pues llevándolo al extremo. Y yo creo que en esos 2 casos no lo he llevado al extremo, pero os aseguro que el resto, los 99 poemas, soy de pe a pa de Pastor, yo. Antes decías que te daba vergüenza ser poeta, o llamarte poeta. Imaginaos mi caso, que además de gustarme la poesía, no me gusta el fútbol, porque tú te salvas, porque tú eres del Real Madrid. No. Por favor, además, que ha sido una provocación. He venido de rojo. Bueno, entonces yo soy rojiblanco. Siempre suelo decir a gente, en fin, con cierta reciedumbre varonil,
a mí que me gusta la poesía y no me gusta el fútbol, con perdón, y ya me perdonan la vida, ¿no? O sea que te entiendo que digas que te da vergüenza ser poeta. Claro, pero a mí me gusta el fútbol porque soy un chico de barrio. Es decir, en la plaza de San Martín, ¿qué se hacía? Y ahora no, pero jugábamos a fútbol. Salíamos del colegio, veníamos a casa, nos daba la madre la merienda y nos íbamos a jugar a fútbol a pillar sitio, porque somos de la generación llamada del baby boom, ¿no? Pero claro, que me guste el fútbol es muy fácil, a casi todos nos gustaba el fútbol. Que me guste la poesía no es tan fácil. Yo os tengo que decir que con 14 años medía exactamente lo mismo que mido ahora, con lo cual cuando alguien en el colegio se metía conmigo, se metía con un chaval de 1,82. Pero a mí no me dio fuerza para defenderme mi altura, sino que me dio fuerza la altura de otras personas, por ejemplo, don Ángel, que nunca fue mi maestro, nunca hemos coincidido en clase, sí que lo hizo con mi hermano, pero cuando don Ángel se enteró, y no sé cómo se enteró, porque aquí el colegio era una concentración escolar, yo recuerdo, no recuerdo a qué clase iba ni en sexto ni en quinto, ni en cuarto, que es cuando yo llegué allí, pero sí que me acuerdo de séptimo. En séptimo de GB uno tenía 13 años, ¿no? Yo iba a séptimo I, con lo cual había A, B, C, D, tal, y éramos 45 personas. Antes de llegar a séptimo, yo creo que fue en quinto, don Ángel se presentó en mi clase. La tutora era la maestra Picado, no recuerdo el nombre, pero sí que la recuerdo a ella. Y don Ángel vino hacia mí y me dijo: me he enterado que escribes. Quiero leer lo que escribes. Yo escribía pues como un niño de 10 años, ¿no? Bueno, yo creía que me iban a dar el Nobel a la semana siguiente porque don Ángel habló maravillas, ¿no? Pero fue el único momento en el que habló maravillas. Luego me dijo: no quiero ver una falta de ortografía. Como era una falta de ortografía, claro, las comas, los puntos, es decir, los signos de puntuación. Tienes que leer a este, tienes que leer al otro. Don Ángel, desde quinto de GB, ahora no sé en qué curso estoy, pero me ha seguido acompañando. Esto no se lo he dicho nunca a él. Y este Ángel es el culpable de que en Estella muchas personas no nos hayamos avergonzado nunca, no solo de escribir, que con mayor o con menor acierto, con mayor o con menor costumbre, muchos lo hemos hecho, sino de leer. Es decir, sí que es cierto lo que ha dicho antes, de que Estella es una ciudad muy musical, muy pictórica, es de extrañar, ¿no? Hermosa es. Pero es muy poco literaria. Pero sin embargo hay un grupo más o menos numeroso, pero os aseguro que muy constante, que le debe a don Ángel, pues por ejemplo, junto a otras personas, muchas revistas del Gacena, que muchos recordamos con absoluto cariño. El Gacena era una revista literaria que desde los años finales de los 80, ¿verdad? Sí. Hasta finales de los 90 se publicaba en Estella con el patrocinio, como no puede ni debe ser de otra manera, del Ayuntamiento de la ciudad, en la que escribían gentes como, yo voy a nombrar algunos y me voy a dejar muchos. Si quieres añadir alguno, estaría muy bien. Ángela Mézqueta, Sí. Francisco Javier Irazoqui, Fernando Aramburu, Fernando Sabater, Fernando Sabater, Pierpaolo Pasolini, exacto, Ángel de Miguel, Javier Corres, Bengoechea. Estamos hablando de María Teresa Navajas, Navajas, que en paz descanse. Exacto, hay que recordarla. Sí, eso es. Estamos hablando de un grupo de personas que desde lo local llegaron a lo universal, porque hablar de Javier Corres o de Teresa Navajas o de Ángel de Miguel o yo era un niñato, ¿no? Bueno, pues nos hemos quedado en este ámbito, pero Ángel ha nombrado a Pierpaolo Pasolini. Yo he nombrado a Fernando Aramburu, es el autor de Patria. En sus redes sociales veréis que pone su nombre y luego entre paréntesis ballenero, porque su madre es de Oteiza de la Solana, ¿no? Pues escribía en esa revista. Y don Ángel tiene buena parte de culpa
de que eso haya sucedido y de que estemos un grupo de personas, Ana Gorreta, Sí, claro, efectivamente. desde mi quinta también, y bueno, y habría muchas que hemos perseverado, que hemos, bueno, pues nos hemos infectado, ¿no?, de ese virus que es la literatura, que es en este caso la poesía. Antes decías, y te agradezco mucho, lo de la iniciación en la poesía y que no te di clase. De haberte dado clase te habrías arrepentido, te lo aseguro. Bueno, pero te voy a hacer otra cosa que no te he contado nunca, y voy a decir en público. No me dio clase, pero una vez me castigó. Yo no sé qué hice, pues una de las mías. Y el castigo consistió en copiar una lección. Entonces yo dije, que vale, es la lección. Entonces escribí, creo que era la lección número 7 del libro de historia, no se me olvida. Entonces yo escribí, dije, bueno, pues empiezo, pero te terminas aburriendo. Entonces dije, pues voy a repetir los 3 párrafos que he escrito, pues se los leyó. Se leyó la lección que como castigo me infringió y que le tuve que entregar al día siguiente, y como no coincidíamos en clase, vino a mi clase, me dijo pastor, porque a mí me encanta que me llamen pastor, porque es como nos llamaban en el colegio, por el apellido, ¿no?, a la hora de pasar lista, ¿no? Pastor Almendros, pues te quedas con pastor. Y me dijo, toma, mañana me traes la lección bien escrita, ¿no? Y entonces dije, este hombre, ¿no? Yo hacía eso porque a mí me castigaban mucho con todos los maestros. Con el único que no me valió fue con este hombre. Me considero perdonado, ¿no? Sí, sí. La gente suele dividir a los poetas en buenos poetas y malos poetas. Yo creo que, sin embargo, hay 3 categorías que ayudan a entender la poesía. Yo creo que todos estamos dotados para la poesía, exactamente todos los seres humanos, y por eso hay poetas sintientes, que suelen ser los mejores, poetas escribientes y poetas publicantes. Juan Andrés, seguro tú has sido desde el nacimiento poeta sintiente. De hecho, tu madre te decía que, en fin, bajases y pusieses los pies en la tierra. Poeta escribiente, pues me imagino como todos en la adolescencia, y poeta publicante de vocación tardía. Y por eso es una poesía madura. ¿Tú crees que has publicado en el momento oportuno? Yo se lo preguntaría a los lectores y las lectoras. No, yo afirmo. No lo sé. Pregunto a No ti sé, yo para afirmar sí que, fíjate, que efectivamente. Claro, es curioso. Yo empecé a escribir pues en quinto de GB, ¿no? Con 10, 11 años. ¿Por qué? Porque sobre todo a mi padre le gustaba mucho leer. Y sobre todo porque tuve un maestro, yo tenía mucha suerte con los maestros. En segundo de EGB, don Clemente Galdeano. Don Clemente Galdeano, al que creo que algunos de vosotros recordáis y merece ser recordado, nos enseñaba, yo no sé si nos enseñaba a escribir, nos enseñaba a leer, yo creo que nos enseñaba a pensar, es más importante. Y echaba mano de Gabriel y Galán, de Jorge Manrique. Yo agradezco mucho haber leído, gracias a don Clemente, a Gabriel y Galán, y que me parece que es un poeta desterrado actualmente, pero que es magnífico. Exacto, absolutamente extraordinario y necesario, a pesar de que la sociedad ha cambiado mucho y la España vaciada. Exacto, y ahora dicen, es que eres de pueblo y te están insultando, ¿no? Pues Gabriel y Galán es el poeta del pueblo, como lo fue también Antonio Machado y tantos otros, ¿no? Y yo en segundo de GB, cuando las escuelas nacionales estaban en lo que ahora son los cines, los llanos, tú estuviste allí también, sí, ¿verdad? Yo me aprendía los poemas de Gabriel y Galán y de Jorge Manrique, las coplas por la muerte de su padre, y salía del cole corriendo para llegar a casa mientras estábamos comiendo, porque yo salía del cole a la 1 y mi padre de trabajar a la 1, y llegábamos prácticamente a la vez. La madre ya había preparado la comida en la mesa de la cocina, ¿no? Y yo les recitaba el poema que me había aprendido. Y mi hermano decía, mamá, que se calle. Que se calle. Entonces, esa influencia en esa edad tan temprana
es, yo creo que fundamental, ¿no? Para entender que la literatura, la poesía, no es algo extraño, no es algo ajeno, sino que forma parte de algo diario, por lo tanto, de lo cotidiano. De don Ángel lo que aprendí es hacerle caso a sus recomendaciones, porque luego ya cuando pasamos a Remontival, él me recomendaba, no solo me recomendaba libros, me dejaba libros. Otro amigo que dice que hay dos clases de tontos, el que deja libros y el que los devuelve, ¿no? Y yo soy de los dos tontos, ¿no? Porque siempre devuelvo todos los libros que me han dejado e incluso los sigo prestando. Mi madre me decía que, y me parece una frase absolutamente sabia, decía: a ti, Juan Andrés, solo te gustan las cosas que no sirven para nada, por lo tanto no serás ni maleducada ni codicioso. Y la tengo sabia tu madre, aquí. ¿eh? Me parece una sentencia extraordinaria, ¿no? Y de don Ángel también aprendí algo que a veces me sirve para no hacerle caso, por eso me castigaba, que es que escribir también es suprimir. Suprimir. Empezamos a escribir y da la impresión de que lo que necesitamos es rellenar todo el espacio. Y no es verdad. Lo que hay que hacer es decir lo que hay que decir. Y con la mayor economía de palabras, porque lo demás es superfluo, ¿no? No sé si he respondido a lo que me ha preguntado, porque no me acuerdo qué me ha preguntado. No, era para enlazar con una frase que dice: es preferible publicar 20 años después y no un mes antes. Y yo creo que tú has dado en la diana en ese sentido. Sí, has esperado. pero me da mucha rabia, por ejemplo, saber que 20 poemas de amor y una canción desesperada lo escribe Pablo Neruda cuando tiene 18 años. Sí. ¿No? Pero claro, yo no soy Pablo Neruda, ni quiero serlo. Puede ser que las cosas llegan cuando tienen que llegar, ¿no? No es verdad que pasa un tren en la vida y que si no lo coges, adiós. Eso es mentira. Están pasando trenes constantemente. ¿Y a cuál te subes? Pues al tren que te tiene que llevar a donde quieres ir, ¿no? No a cualquiera. Decíamos antes, al principio que este era un poemario de amor y además de amor salvífico. En la página 40, Te he soñado, termina con un verso contundente: eras el dulce viento a este lado del miedo. Y hablas del miedo y hablas de que esa mujer, ese amor, te salva del miedo, ¿no? Si quieres lo lees, porque me parece un hermoso poema. Sí, claro. Antes, yo hablo mucho del eco y del espejo. Me parece que es una imagen real, no inventada, ¿no? Nos vemos en el espejo tal y como somos, nos escuchamos en el eco tal y como nos hemos pensado, ¿no? También. Pero claro, el sueño tiene también una antítesis que es la pesadilla. A mí me gusta mucho la etimología. Y no solo la del idioma español, sino la de otros idiomas. Los alemanes a la pesadilla le llaman Traum, que es muy fácil de identificar con el trauma, ¿no? Sin embargo, decía Borges que no existe en el idioma español una palabra más bonita que sueño. Y ya me fastidia enmendarle la plana al ciego bonaerense: ensoñación. Es como si estuviéramos dentro del sueño. Nos ha pasado a todos que hemos soñado algo tan real que no solo parece cierto, sino que estábamos allí. Y ese sueño, que es una ensoñación, está en este poema. Yo tengo la costumbre, no sé si buena o mala, de llevar siempre libretas. Una de ellas la tengo en la mesita de noche y no es verdad que cuando te despiertas escribes lo que has soñado, porque no, porque estás a lo que estás. Pero a lo mejor luego sí, ¿no? Y esto que parece que es muy surrealista no es tan raro, forma parte de nosotros, ¿no? Y el poema dice así: has venido a mi sueño, llevabas un vestido de flores y una sonrisa abierta dibujando mis labios. En tu piel el tatuaje y su luz
prendían un terciopelo de deseo. 3 pétalos de la flor de los sueños dejabas en mi pecho. La caricia del agua era un remolino en un batir de alas. He rozado la dicha al besarte en mis hombros. La eternidad fue un tirante desprendido del vértigo temblor desde tu espalda al cielo. Cayó el vestido. Se detuvo el aire del misterio y todas las diosas de la historia declinaron tu nombre en los viejos idiomas. Lo demás se quedó debajo de la falda, decidiendo el verano, su sol y la presencia. Eras el dulce viento a este lado del miedo. Pero el sueño y el miedo, no sé si van juntos al cole, pero que son primos hermanos, seguro que sí. El gran poeta portugués Fernando Pessoa decía: todas las cartas de amor son ridículas, pero más ridículo es quien nunca ha escrito cartas de amor. A mí los poemas de amor no solo no me parecen ridículos, sino que me parecen sublimes. En realidad la poesía solo habla de dos temas, el amor y la muerte. ¿No? Yo creo que este de es la un soledad y de la alegría. Efectivamente, el amor y la muerte, así está, eternamente, ¿no? Bien, continuamos con el libro La contracubierta. Yo creo que este poema, de versos muy breves, es una visión que refleja muy bien también otro de tus grandes amores, que es Estella. Sí. Has nacido en esta calle, te has criado a la sombra alargada y maravillosa y acogedora de la Torre de San Pedro. Este poema es eso, ¿no? Sí, esa sí. expresión, ¿no? Yo un poeta local o un escritor local parece que es algo despectivo, ¿no? Que se queda en un territorio muy acotado y que de alguna manera se cercena a sí mismo porque le puede dar, y vuelvo otra vez al miedo, miedo a salir fuera, ¿no? Pero yo creo que desde lo local se puede llegar a lo universal, no importa de qué estés hablando. Lo que importa es qué es lo que transmites, ¿no? Y por eso decidimos, tanto el editor Pablo Méndez, a quien le estoy enormemente agradecido, como yo, colocar en la contracubierta este poema en el que evidentemente está ese paisaje que dice don Ángel muy presente, ¿no? Se titula Desde la Mota y dice: al lado del sol, junto a la torre del duelo, despierta Estella. Me interesaba mucho que estuviera Estella de manera explícita, ¿no? En esa contracubierta. Serena, complacida, aguardando los regresos al pie de mi latido, sin prisa. Así ha estado siempre, abrazando silencios, con las puertas abiertas, acogiendo, como un estribillo de 22 letras. Las redondas vocales de tu nombre en la calle milenaria, volverás por el este. Lo de acogiendo, que es una palabra que ocupa un verso, es influencia de don Ángel, porque él, como todos sabéis, por desgracia no es de Estella, pero siempre ha dicho que Estella tiene la capacidad enorme de acogida. Sí. De acogida. Yo estoy seguro, absolutamente convencido, de que las personas que más han querido a Estella que yo conozca no son de aquí. Y a las pruebas me remito. Estella es una ciudad que tiene todavía, y espero que por mucho tiempo, la capacidad de acoger. Aun a pesar de que tanto a mi hermano como a mí, mi hermano nació en la plaza de San Martín, ahí, en la esquina, ¿no? Hay personas que nos dicen: es que no sois de Estella, porque nuestros padres no eran de Estella, pero bueno, probablemente no saben lo que dicen, ¿no? Yo, las personas que más han querido a Estella que conozco, no dicen que no son de aquí. Entonces, en ese gerundio, acogiendo, está también don Ángel. En ese estribillo de 22 letras y en el este está la llegada de los peregrinos, y las 22 letras es el alfabeto hebreo, que sigue estando muy presente. Yo creo que hay más ejemplos, ¿no? dentro del libro. Hay un refrán que se está perdiendo, que me gusta mucho, a don Ángel no le gustan nada los refranes y tampoco podemos estar de acuerdo en todo, ¿no? Pero eso de que toda Navarra tiene algo de judía, menos Estella, que tiene algo de Navarra, yo creo que es mucho más que un refrán,
¿no? Y yo eso lo percibo en Estella. Es más, estamos en la casa del Palacio de los San Cristóbal. Fray Diego de Estella nació aquí en 1524, es, para sorpresa de muchos, el escritor español más traducido de la historia después de Cervantes. Y nació aquí. Le preguntó a su madre, dice, porque en aquel tiempo ser cristiano viejo y la pureza de sangre era algo muy importante, ¿no? Madre, ¿somos cristianos viejos? Y su madre le contestó, esto lo escribió él, dice, claro, sí, a excepción de una aya que tuviste de niño, que era judía conversa. Era ella, la madre, la que procedió de una familia de judíos conversos, que a mí luego, ya os he hablado de la etimología y del juego de las palabras, a veces son muy palabrarista, ¿no? Decir de alguien de Estella, que escribe unos libros de poemas, que es un judío converso, pues me parece que tiene incluso algo de justicia poética. El libro, vamos ya con el contenido, tiene una gran variedad de formas poéticas, en prosa, en verso, verso rimado, verso libre, versículos, etc. Y a mí me da la sensación de que todos te los has currado mucho. Yo corrijo mucho. Sí, sí. Se nota, sí. Y el resultado evidentemente está ahí, ¿no? Sí, corrijo mucho. Hago mía la máxima de la que he hablado antes, ¿no? Que escribir es suprimir. Y a veces sí que me entra la pereza. Y digo, pues mira, y la rebeldía. Digo, aunque don Ángel me dice que esto es muy largo, pues a mí pues me gusta así. Porque yo a don Ángel le suelo pasar los borradores, ¿no? Los manuscritos, que ya no se manuscriben. Y me dicen, es muy largo. Y generalmente le suelo hacer caso, ¿no? Y meto la tijera y otra vez le digo, porque no hay que hacer caso a todo. Al final puede ser que me equivoque o no, no lo sé. Pero lo que sí hago es limar mucho, borrar mucho, reescribir mucho. Y eso es muy difícil, porque un pintor puede tomar distancia y decir, este cuadro está terminado. Y resulta muy difícil quitarle elementos al cuadro o restarle color. Pero a un poema no le tomas distancia nunca porque estás ahí dentro, ¿no? Entonces, ¿qué suprimes? Que llega un momento que te hartas, ¿no? Y dices, bueno, pues así lo dejo. Pero ese es el pecado y como decía también mi madre, el pecado llevas la penitencia de quien corrige mucho, que te puedes condenar en esa penitencia a no salir nunca de ese jeroglífico en el que se convierte a veces un texto, ¿no? Ya habéis visto que continuamente Juan Andrés me llama don Ángel. Yo creo que en la escuela no tenía mote y me da la sensación de que don Ángel es el mote. Entonces es una venganza de aquellos castigos de copiar. No vamos a hablar de motes, Bien, esto la rebeldía de Juan Andrés se manifiesta en las formas que utiliza y hay unos sonetos que no es el soneto clásico de dos cuartetos que riman primero con cuarto, segundo con tercero, etc., sino que son sonetos japaneses. Si utilizamos las iniciales de Juan Andrés Pastor Almendros, sale japa, pues bien, sonetos japaneses. Hay uno en la página 114 que a mí me encanta porque revela también otra de las convicciones íntimas de Juan Andrés. Es un descreído, pero como todos los descreídos, utiliza términos religiosos maravillosamente bien utilizados. Hombre, Julio Anguita era un hombre que siempre hablaba de gracias a Dios, Dios mediante, cuando Dios quiera, etc. Bueno, pues a Juan Andrés le pasa algo parecido. Este soneto, que yo no voy a leer, si no te importa lo lees tú, me declaro inocente. Fijaos la cantidad de palabras de eco religioso, dioses, paganos, pero religión, penitencia, averno, o sea, el infierno, tormento. En otros poemas, en otro soneto también, hablas de trisagios. El trisagio
es un himno que se canta a la Santísima Trinidad. Eso es. Y reliquia también. Léenos este soneto, un poco la diferencia entre el soneto clásico y o los que utiliza Juan Andrés es que estos cuartetos son serventésicos, es decir, riman primero con tercero, segundo con cuarto, y los tercetos también son japaneses. Si la poesía no nos hace libres, por lo menos que nos haga rebeldes. Entonces es una manifestación también de rebeldía dentro del absoluto respeto que yo tengo hacia algo que conforma, nos guste o no, buena parte de nuestra identidad, porque si somos de quienes nos han hecho, estamos hablando de nuestros ancestros. Yo a Estella también le llamo la ciudad de las campanas. A mí me encanta el sonido de Estella con sus campanas, y evidentemente procedo de una familia en la que, por eso estuvieron prácticamente 50 años casados, en la que mi padre no solo era descreído, porque no era ateo, ni anticlerical, pero era descreído, y mi madre era creyente de misa dominical, no. Iba los sábados a las 8 de la tarde porque no había que ir tan arreglada, como si fueras el domingo a las 12 del mediodía, ¿no? Entonces, somos de una generación en la que la madre nos decía, vete a misa, dime de qué color va vestido el cura y te doy la paga. Luego te decía, dime de qué ha hablado el cura y te doy la paga. Y las vecinas le decían a mi madre, pues Juan Andrés no va a misa, se asoma y no se queda. Y pues me ha dicho que la ballena se tragó a Jonás. Lo había encontrado en casa un misal. Que revisaba antes de la ceremonia, y yo sabía que hoy, segundo domingo de Adviento, pues se hablaba de eso, ¿no? Pero eso va calando, ¿no? Va calando. Y yo no reniego de esa ascendencia, al contrario, ¿no? Entonces, como dice don Ángel, pues aparece una terminología muy propia de la religión católica que nos ha impregnado y que nos ha inculcado, también lo reconozco, pues ciertos valores que son necesarios. Otros pueden ser más discutibles, pero esa harina de otro costal. Me declaro inocente. Solo aquí puede castigar quien ama. Recibo la pena, amado e impaciente. ¿Qué puede suceder esta semana si ya no sé querer contracorriente? Que me juzgue el amor, pido clemencia. Estos dioses antiguos son tan crueles que solo me cosechan penitencia. ¿Dónde están de tu amor los cascabeles? Enfado, huracán, corrección, sentencia. La raíz de lo que late, cuarteles, entregados, destierro, alma, indigencia. Puedo sufrir el fuego del averno, maldecir la mentira de la ausencia. Todo esto por ti. Acepto este tormento. Algo parecido pasa con tus aforismos. El aforismo es una sentencia con mucho de moralizante y a veces pueden ser pesados, ¿no? Juan Andrés le da la vuelta al calcetín del aforismo y crea casi aflorismos, porque siempre hay una flor poética en ellos. Por ejemplo, en la página 103 hay uno que a mí me parece delicioso. Léelo tú, por ejemplo, en el bolsillo, ¿no? Eso es. Tener la llave y no encontrar la puerta es llevar la esperanza en el bolsillo. Y el de la página 124, que es más bien una greguería. Sí. Que es el último. Eso es. Es el último poema, o como dice don Ángel, aflorismo, me encanta el término, aflorismo, que dice: llegará un momento en el que pensarás que todo ha terminado. Ese será el principio. La greguería, que inventó Ramón Gómez de la Serna, es una metáfora con humor. Por ejemplo, yo la utilizaba mucho en clase porque son muy graciosas. Hay algunas especialmente magníficas. Del matrimonio de un viudo y una viuda nace un niño de luto. Es una greguería, pero es un aforismo, pero con humor, ¿no? Algo parecido pasa con los haikus, que no son haikus, son algo que interpreta Juan Andrés a su manera. El haiku es una estrofa japonesa de tan solo 3 versos, de 5, 7 y 5 sílabas. A mí me encanta porque es
el minimalismo japonés llevado al extremo poético, y es un latigazo, ¿no? un agradable y dulce latigazo. En la página 118 no son haikus propiamente dichos, pero sí se le parece. A mí esa brevedad tan restallante, tan potente, me gusta mucho. El de la 118 y el de la 115. Yo no había caído en la cuenta. A mí los haikus, a don Ángel le gustan mucho y los cultiva. Yo creo que tiene todos los balcones de su casa llenos con macetas de haikus, ¿no? Yo no lo he cultivado nunca y ayer me lo dijo y bueno, pues la métrica no es 5-7-5, pero sí que son tres versos y creo que en algo de razón, mucho de razón tienes, ¿no? Y con lo cual me voy a obligar a intentarlo. Pero que no es un haiku, dijimos que podía ser un mancheku, ¿no? Un haiku manchego, una cosa así, sería, ¿no? En la luz de todos los otoños solo tu mirada es cálida, como un beso en la puerta de la vida. Son 3 versos, la métrica, como digo, no corresponde con el haiku, no llega a ser un aforismo, a lo mejor está más cerca de lo que tú has definido como aflorismo, ¿no? ¿Y cuál es el otro? El 115. 115, sí. Sí, aquí no son ni siquiera 3 versos, son 5. El susurro del agua en la tiniebla, la soledad, el hombre, la distancia, una llamada y evocar tu nombre. A mí me parece una capacidad de síntesis y de economía de medios lingüísticos que me parece extraordinaria. Otro de los aspectos de Juan Andrés es su amor por el sur y por el este, ¿no? El norte, como la juventud, están muy sobrevalorados. A mí me gusta mucho también el sur y el este, y la madurez y la ancianidad, digan lo que digan, ¿no? Entonces, Madre es un canto al sur, me parece un poema espléndido, es toda esa gente que del sur, no solo de España, sino del mundo en general, suele venir a los nortes buscando una vida mejor, y yo creo que ahí te metes en la piel de esa emigrante que fue tu madre, ¿no? Eso es. Del este viene la luz y del sur, en nuestro caso, viene la vida, ¿no? Porque, como sabéis, y si no os lo cuento, nuestra madre y nuestro padre eran manchegos de Almansa, en la provincia de Albacete, y vinieron aquí pues a buscarse los garbanzos, como siguen viniendo los que no tienen garbanzos en su tierra, ¿no? Es un poema que yo escribí para participar en un concurso de la Fundación Universidad Hispana, que tiene 3 sedes en Lima, en Miami y en Caracas. Es un concurso internacional que se llama Notas Migratorias y que lleva el nombre de César Vallejo, un extraordinario poeta peruano, ¿no? A caballo entre el final del XIX y del XX. Se trataba, en las bases del concurso, de relatar la experiencia de un emigrante. Y había 2 posibilidades, o un artículo periodístico, que no quise hacer, o un poema, que es a lo que me dediqué. Y me metí en la piel, o al menos lo quise hacer, de un emigrante que deja a su madre en su tierra. Este es uno de esos 2 poemas que digo que no son vivenciales, pero como dice don Ángel, hay una parte que sí lo es, ¿no? Porque mi madre también fue una emigrante que vino del sur a buscarse los garbanzos, a parirnos aquí y a trabajar aquí, que es donde murió después de un montón de 50 años, ¿no? Es muy largo. Bueno, es un poco largo. Aquí no le he hecho caso a don Ángel cuando me dice que escribir es suprimir, porque no sabía qué es suprimir. Todos los sueños se conjuran en un tiempo futuro. Yo también he soñado desde niño, cuando la noche solo era un silencio a la espera de la voz de mi madre. Aquella a quien dejé despierta asomada al mar del miedo y de la ausencia. Entre ella y yo solo queda la paciencia extendida sobre la arena del tacto y del silencio, igual que la caricia del recuerdo, igual que la abierta cicatriz de una esperanza que no nos reconoce. Pero todo es futuro. Antes del mar yo supe de las uvas, del trigo, de las nubes, de los llanos paisajes de la ira.
aquellos que saben que la permanencia solo obliga a defendernos de la vida y de la muerte, en un eterno recorrido circular apenas sin misterio, sin dioses, sin destino, como siempre hemos hecho. Todos los sueños se conjuran en un tiempo futuro, donde la uva es vino, el trigo pan, lluvia, las nubes y el paisaje, la paz de la alborada llana. Solo mi madre es un verbo de carne amasando el pasado, con los ojos del tiempo adelantados, fijando el horizonte como un mañana ciego, arrepentido. Siempre defendimos la alegría, como cuando llegó el miedo o lo perdimos, cuando fuimos noticia o dejamos de serlo, sin siquiera saber que el primer mundo se desentiende y solo mira al norte, al frío de la brújula del siempre, que no es nada. Luego, cuando el agua pasó y en esta orilla nada volvió a ser cierto, aprendí los prefijos. Supe que las palabras no alcanzan para sernos y que es el mismo sol, la misma luz, pero es otra la prisa, una necesidad sin compañía, un olvido olvidado, otras las flores, otro juego en los niños y todo tan igual que me da pena. En este frío silente sin papeles aún aprendí de las palabras que tanto repetimos. Sé que refugiarse significa escapar hacia atrás. Lo aprendí tarde. Sé que recordar solo es volver al corazón. Y para terminar, ahora sé que el futuro tiene nombre de madre y la sigo soñando. Madre, abre los ojos que quiero ver el mar. Me dice Llanos que está encantada y emocionada. Es que es un gran poema, sin lugar a dudas, ¿no? Tú eres un poeta celebratorio y nada moñas, ni quejica, ni quejumbroso, y a mí eso también me parece enorme mérito. Los poetas malditos tienen mucho predicamento y mucha fama. Baudelaire, Verlaine, en fin, Larra, que se suicidó, aunque no era poeta. Sin embargo, yo creo que tú eres un poeta bendito, bendecido por esa capacidad para celebrar todo lo hermoso del mundo. Me da esa sensación. A mí siempre me ha interesado, bueno, a mí siempre me ha disgustado la imagen estereotipada del poeta, que es un moñas, como dice Don Ángel, que viste de negro, que, bueno, lo de ser flaco sí que me hubiera gustado, pero que es un tristón, que siempre se está quejando, que llora, en definitiva, ¿no? Y yo, una de mis grandes influencias, además lo sabe Don Ángel, es Gabriel Celaya. A mí Gabriel Celaya me parece un poeta que escribió mucho, que corrigió poco y que dio la diana muchísimas más veces de la que nos pensamos. Y era un poeta alegre, a pesar de ser un poeta social, ¿no? Lo voy a contar, porque Gabriel Celaya se separó de su mujer sin poder separarse, porque entonces no existía el divorcio, y se amancebó, diríamos, una señora absolutamente maravillosa, Amparichu Gastón, que era de Acedo. Con lo cual, Gabriel Celaya muchos veranos los pasaba en Tierrastella. En Acedo era, pues, poco menos que la cabalgata de los Reyes Magos esperar a que viniera un poeta comunista que vivía en pecado con una del pueblo, y poco menos que salían a esperarles a la carretera. ¿Qué hace un poeta de la talla de Gabriel Celaya en Acedo? Pues aburrirse. ¿Qué hacían? Venirse a Estella. ¿A qué? A la Casa de Cultura, que es donde estamos, y a beber vino. A Gabriel Celaya le gustaba beber vino. ¿Y whisky? Y eso es. Y yo, que nací en mitad de la calle de la Rúa, aquí me tiraba todas las tardes porque estaba de chico de los Recaos, pero con 12 años, una cosa así, ¿no? Y yo recuerdo a Gabriel Celaya como ese abuelo que me gustaría haber tenido, porque no conocimos ni mi hermano ni yo, nuestros abuelos ni maternos ni paternos, y ese señor, pues, bonachón, con el pelo largo, blanco, ojos azules, exacto, y muy sonriente. Yo creo que le hice gracia, y a mí me gusta decir, porque me gusta, y es verdad que a mí Gabriel Celaya me daba la paga. Murió en la más absoluta miseria, tuvo que vender la biblioteca. El gobierno de Felipe González le concedió una pensión no contributiva que le daba para pagar las medicinas que tenía que comprar para poder sobrevivir, y
¿Os imagináis pues en qué situación terminó este hombre en Madrid? Pero a mí me daba la paga. Y Gabriel Celaya me parece el gran poeta de la alegría, ¿no? Ese poema que dice Camino de Zumaya, que relata el viaje en un 2 caballos con su amor, que es Amparichu Gastón, y termina diciendo qué bonito es todo cuando al final llegas. No hay nada más alegre, ¿verdad?, que ese último verso de un poema que relata el viaje camino de la playa con su amor. Le dice al 2 caballos, pim pam pum, aguanta babieca. Yo tenía que decir que lo siguiente, tú eres un navarro con nostalgia del sur y en toda tu poesía y en este libro sobre todo hay mucha luz, mucho sol, mucha alegría, muchos colores. Los rusos tienen una frase muy reveladora de su alma. Suelen decir, el alma ajena es un bosque sombrío. Yo creo que el alma de Juan Andrés es una meseta luminosa, creo, en general, ¿no? Tus colores, tu luz, tus viajes a la Mancha, quizá por esa meseta de cuero... Océano de cuero. Océano de cuero. Ahí discutimos, dice, sí, Don Ángel dice, no, la Mancha no es, o Castilla, ¿no? Castilla. No es un océano de cuero. Pues yo lo he visto así. Yo recuerdo, si la infancia de aquel son los patios de Sevilla, mi infancia son los viajes en tren a La Mancha. Tardábamos 24 horas. Cogíamos una Estellesa para ir a Vitoria, un tren para ir a Zaragoza. Si se retrasaba, que alguna vez sucedió, dormíamos, como no había posibles, en la estación de Zaragoza, donde cogíamos un tren para ir a Madrid, y de Madrid a Almansa un tren correo. El tren correo es un tren que para en todas las estaciones, para dejar de correr, en todas. Ese trayecto, si salía bien, era un día, 24 horas. Yo recuerdo que mi padre, en ese tren correo, se bajaba del tren a fumar. Iba caminando a la par que el tren iba avanzando. Y yo ahí en el pescante me daba miedo que el tren empezara a aumentar la velocidad y que se quedara mi padre allí. Entonces el traqueteo del tren, notabas que iba aumentando, ¿no? Y mi padre tiraba el cigarro, no había nada que quemar, se agarraba de la barra y ¡pum!, en un salto estaba arriba. Y yo a mi padre le decía, mira, un árbol. Porque a veces había una encina, ¿no? Y yo recuerdo ese paisaje, que a mi padre le daban las vacaciones el 1 de agosto y es cuando nos íbamos, ¿no? Como un océano de cuero. Pero era llegar, lo que decía de Gabriel Celaya, ¿no? Qué bonito es todo, cuando al fin se llega. Y todo eran risas, eran abrazos, eran casi gritos. Los españoles gritamos mucho, ¿no? Hay un poema de León Felipe, ¿no?, que habla de por qué habla tan alto el español, y lo explica muy bien, pero no viene al caso. Y a mí La Mancha siempre me ha recordado pues la única patria que tenemos, que es la infancia, que es la alegría, que es encontrarte con las tías, con los primos, porque toda la familia estaba allí, ¿no? Hasta que llega un momento que ese sur del que habla Don Ángel, narices, empieza a cambiar, porque llegan los telegramas, ¿no? Eso sí que es una sentencia, un telegrama. Venía el cartero y sabías que ese era un telegrama, pues te iba a anunciar que se había muerto el abuelo, la tía, el primo, y la gente se va muriendo, ¿no? Y tienes que ir otra vez al sur, pero vas a cosechar otro sentimiento muy distinto al que durante toda tu infancia, que repito, es la única patria que tenemos, se nos va quedando en la memoria. Afortunadamente la memoria es muy selectiva y solo vamos a recordar, o no solo, pero sobre todo vamos a recordar esos momentos en los que desde el sur va llegando la sangre, la raíz y la luz, ¿no? Hay Está una muy película presente. hermosísima Sí, de de Víctor Víctor Erice, Erice, El sí, Sur, que sí, es un señor. poco lo tuyo, ¿no? Y un tango. Y un tango, efectivamente. El sur. Y La Mancha, claro, a ti te ha influido mucho porque La Mancha es una potencia poética, pese a que... Descomunal.
económicamente quizá no tenga el nivel que tenemos nosotros, pero en La Mancha, en Andalucía, en Extremadura, pegas una patada a una piedra y te salen 8,5 millones de poetas y buenos, como tú muy bien sabes, ¿no? Sí. En tu Valdesueños, que suele decir. Juan Alcaide. Por ejemplo. Juan Alcaide es el gran poeta de La Mancha. ¿Qué ocurre? Que se quedó en Valdepeñas. Bueno, llegó a ser maestro en Puerto Lápice, que es un pueblito... Quijotesco. Sí, eso es. Félix Grande, es un poeta que murió no hace tanto tiempo, enorme. Yo me precio también de tener una sincera amistad con Joaquín Brotons, sí, que es un gran poeta manchego, pero son poetas que están siempre a la sombra de dos enormes potencias que sí son conocidas, porque La Mancha es la gran desconocida. Por La Mancha habéis pasado todos y a lo mejor habéis estado en Toledo, pero Toledo yo digo que no es La Mancha, es Castilla. Tú dile a un toledano que es manchego, es como si le dices a uno de Valladolid que es leonés, la vas a liar. La Mancha es una parte de Cuenca, el sur de Guadalajara y sobre todo Albacete y Ciudad Real. Por ahí hemos pasado todos, pero no hemos estado casi ninguno, porque pasas si vas a Levante, si vas a Andalucía, pero no ha estado prácticamente nadie. Y está a la sombra, en el caso de la poesía, de los grandes poetas andaluces, que no hace falta nombrarlos, y de los grandes poetas castellanos. E incluso ha habido andaluces que han sido poetas castellanos, ¿no? Tenemos a Machado, y no haría falta más, ¿no? Pero hay muchos más. La Mancha es un territorio absolutamente mágico. Mi amiga Rosa Peñasco habla del surrealismo, yo hablo del realismo del sur y tenemos unas discusiones muy bonitas al respecto, pero es la gran desconocida, incluso no solo en cuanto a la poesía se refiere, y aquí coincido con Don Ángel otra vez, porque los dos seguimos a un fraile que tiene un canal de YouTube extraordinario donde cuelga sus recetas, ¿verdad? Lo descubrió además Don Ángel, y cada vez que hace unos gazpachos manchegos, unas hachas, me manda por WhatsApp y dice, mira, Juan Andrés, lo que ha hecho el canta, y canta. La guitarra y es de Ciudad Real. Es de Ciudad Real, o sea, de la Mancha más profunda. Parece mentira que, siendo la tierra de Don Quijote, ¿verdad?, siga siendo tan desconocida, porque hasta el propio Cervantes era manchego, aunque nació en Alcalá de Henares. Sí. Lo de Madrid es un invento muy moderno, porque de Colmenar hacia arriba es Castilla y de Colmenar hacia abajo es La Mancha. Azorín se refería a Madrid de la siguiente manera: ese poblachón manchego, y Madrid es La Mancha. Me tengo que ir saltando cosas, pero sí quiero comentar ese mundo mágico que tú tienes, que a mí me fascina también, en el que salen hadas, ángeles, fantasmas. La página 104, mira a ver si responde un poco a... El ángel es la gran figura de la generación del 27. Claro. Son los ángeles de Berti, ángeles de Compostela de Zapaturiego. Eso es. Y hay un bestiario, ¿no? Comentábamos ayer que hay que escribir un bestiario sobre Estella. Proyecto, y sería una cosa que a mí me gustaría hacer con no, eso es cosa tuya, ¿eh? Ya lo haremos. No, cúrratelo tú. Ya lo haremos, ¿no? Y claro que el bestiario, que es todo imaginación, forma parte de la poesía, ¿no? Y también de la mía. Recordáis, y si no os lo cuento, que mi anterior libro habla de las sirenas, ¿vale? Entonces, de la sirena al hada, yo creo que son primas hermanas, ¿no? Y este poema se titula Hada, y además tiene un prospecto. Dice: léase como un sortilegio al oído de un abril que no despierta, de una primavera que no termina de llegar, con el simbolismo que tiene la primavera, ¿no? Y otra vez está el sueño presente. Dejaré la noche abierta, entrarás en mi sueño, habrá un olor a fruta y seda anunciando tu brisa, traerás en tu pelo flores limpias y vestirás de blanco. Sé que vendrás, y la luna de azufre esconderá su luz. Tú seguirás brillando como una canción nueva en la voz de la vida, luminiscente, siempre. Hay otro aspecto tuyo
que es el que tú no has perdido tu alma antigua de niño. Lorca, en un poema que se titula Balada de la Placeta, dice: y yo me iré muy lejos, más allá de los mares, cerca de las estrellas, para pedirle a Cristo Señor que me devuelva mi alma antigua de niño, madura de leyendas, con el gorro de plumas y el sable de madera. Yo creo que tú sigues teniendo el gorro de plumas y el sable de madera, ¿no? Fíjate, la placeta, ¿no? Es como le llamamos a la plaza de San Martín. Antes os he contado que era el escenario, ¿no?, de las meriendas y de los juegos. Claro, si perdemos, es una frase muy manida, ¿no? Si perdemos al niño que llevamos dentro, yo lo que me pregunto, ¿llevamos a ese niño dentro? ¿Nos acordamos de ese niño? ¿Reaccionamos con la inocencia? Que es también, yo creo que junto a la bondad, una de las manifestaciones de la inteligencia, ¿no? La inocencia, que tan mal vista está ahora, ¿no? Inocente. Que dice, pero ¿qué tiene de malo, ¿no? Si pensáramos muchas veces en ese niño que hemos sido todos, o niña, y reaccionáramos igual, ¿el mundo sería mejor o sería peor? Y eso que los niños son crueles, pero lo que no son rencorosos. Yo creo que es importante también reivindicar a ese niño. Yo tenía apuntado aquí, y ya sí que vamos a ir terminando, en la página 97, una de las definiciones más apropiadas para entender lo que es la dislexia, que a tantos nos ha atormentado como alumnos y como maestros, y que tú lo defines en una línea y media, y yo creo que este poema debería ser de lectura obligatoria en centros escolares, facultades de aprendizaje de métodos para combatir la dislexia, y dice el título es El ángel y el fantasma. Siempre he pensado que un fantasma es un ángel disléxico al que no le salieron bien las alas. Me parece en letras de oro, en todas las facultades de pedagogía, etc. Es muy bueno. Tiene un puntito de sentido del humor, que yo creo que también es una de las manifestaciones o uno de los ingredientes necesarios para ese bálsamo de fierabrás que todos necesitamos para sanar, ¿no? Claro, el ángel y el fantasma. A ver si van a ser también primos hermanos, ¿no? Seguro. Siempre he pensado que un fantasma es un ángel disléxico al que no le salieron bien las alas. Se esconden voluntariamente porque no quieren ir a un paraíso asexuado y frío, colmado de malas compañías. Son onanistas, de ahí lo de la sala. Tienen muy buena memoria y son inquietamente bellos y muy enamoradizos. Con el tiempo y la música, algunos se convierten en hadas. Y los más sordos y solos en conductores de trenes nocturnos. Hay quien es un espectro y no lo sabe. Les delata un dulce aroma a manzana, suspiro y rosa azul. Algunas mujeres reconocen en ellos el deseo y un íntimo pecado del que ningún varón ni sospecha ni alcanza. Si confundes el miedo con un ángel, si conoces al fantasma del amor, te están saliendo alas. Acaba de decirme Mayas que el poema dedicado a él, que no lo leamos porque se nos han hecho ya las 8:25, pero lo tenemos también presente y recordamos a las tres personas que también han estado con nosotros hoy, Antonio, Llanos y Jas, y tú tienes la última palabra, Juan Andrés. Bueno, pues a mí solo me gustaría decir la verdad y mostrar mi agradecimiento al Ayuntamiento de Estella por la cesión del espacio, que como siempre realiza de manera generosa y solo a cambio de una sonrisa. Agradeceros a todos vosotros y vosotras la asistencia y sobre todo agradecer a don Ángel, al que le da pánico, absolutamente pánico con letras mayúsculas, hacer lo que acaba de hacer, sentarse en una mesa, mirar a la audiencia y hablar. Lo que pasa es que no se le nota nada. Sin embargo, yo sé que tiembla y me costó un poco
bueno, no me costó casi nada, pedirle que me acompañara en la presentación de este libro aquí en Estella y, bueno, pues tardó lo que os podéis imaginar, apenas nada, en decirme que sí y que muy honrado. Y además creo que es una persona que se merece algo en Estella, y esto yo sé que le va a incomodar muchísimo, que es un maestro en el sentido latino de la palabra, que se opone a ministro, magister et minister, ya sabéis cuál es la diferencia, al que muchísimas personas en Estella, después de tantos años de profesión y de cariño, le estamos muy agradecidos, y yo me siento sobre todo muy orgulloso en el día de hoy de que haya estado junto a mí. Por lo tanto, me voy a permitir algo que nunca he hecho y que me va a costar seguramente que alguna reprimenda, pero no le voy a copiar la lección esta vez. Yo os voy a pedir un aplauso para Ángel. He comenzado diciendo que las palabras de Ibn al-Arabi estaban dedicadas a Juan Ramón, perdón, a Juan Andrés. Es que me has pegado una puñalada trapera y me cuesta reponer. Yo he aceptado, a pesar de lo que dice Juan Andrés, efectivamente, no suelo disfrutar en las presentaciones, pero yo sabía que jugaba con ventaja porque a esta presentación iba a haber predominio de mujeres. Y eso los dos lo celebramos. Así que, sobre todo Juan Andrés, así que un aplauso ahora para él. No sé si tenéis alguna pregunta. A ver, Félix, adelante. Pánico. Ahora el que tiene pánico soy yo. Sí. Primero, ¿hay algún medio de comunicación en esta sala local? No. Vale. Estamos ante, bueno, yo creo, un poeta local, que pese a lo que ha dicho él, es local, porque es de aquí, pero es internacional porque le han publicado ahí en los mares. Mi cabeza para mucho, pero mi cerebro tampoco, pero yo creo que Miami por ahí está. Entonces, así, a mí esto me parece muy triste y ya estoy bastante harto de que las envidias, las cosas o lo que sean los medios de comunicación, sobre todo locales, no se hagan eco de estas presentaciones de libros, sea quien sea, incluso de Juan Andrés. Incluso. Incluso de Juan Andrés. Yo agradezco mucho que haya habido Regino. Y yo. Le voy a hacer un poco la pelota, nuestro concejal de cultura que ha habido en Izarra, porque en nuestros tiempos. Primero le voy a pedir una cosa, que así como se apoya el pincho medieval, a local y tal, cuando tú estás nominado para certámenes de poetas y tal, no sé qué, que yo, al menos dentro de mi ignorancia, no me imagino que me cuestiones. Compañero, medio amigo y el rival de opositor, cuando tú estás nominado y tienes que desplazar y tal, yo creo que el ayuntamiento te tiene que promocionar. Yo creo que no. Yo creo que sí. Alguien me lleva a hacer. Ya sabes siempre que hemos opinado muy diferentes Sí. en muchas cosas. Por esto somos amigos. Y exactamente. Ya te digo, sobre lo de poeta local. Poeta local era Lorca, era de Granada, ¿no? Claro. Creo. Sí. Antevaquero, sí. Escribió no sé qué de lo mío, una cosa así. Ahí me metiste tú un poco en la poesía, y sabes que la poesía no me gusta mucho porque soy bastante pedantes. Y escribís cosas así rimbombantes frases de letras que no se entienden mucho. Y he ido muchas veces al diccionario a mirar cómo me pasa decir esto. Tu poesía me gusta porque no tuve mucho a mirar al diccionario. Sí. Eso sí que es local. Eso es
Yo he tenido siempre mucha memoria. Entonces yo me aprendía lo que comentábamos antes, los poemas, pero ojo, y no se me olvida. Yo me sé la canción del pirata de Conceda, pero hasta el final. Y me ponía de pie en la silla de la cocina, ¿no? Y decía, claro, a mi hermano le gustaba más comer que la poesía. Entonces decía, mamá, que se calle, ¿no? Eso. Y otra cosa por último, Ángel, mucho mejor que don Ángel, efectivamente. Sí, yo prefiero Ángel porque la persona que más se respeta era mi padre, le tocaba esto. No llego yo a poder disfrutar de tus clases porque mi inteligencia no me daba y empecé a trabajar con 14. Pero a todo el mundo que le oído que ha estado contigo en las clases, muy bien siempre. Sí, sí. Yo creo que él ha estado muy fracaso, no esfuerza un poco más para ir. Hombre, yo tengo que decir que he tenido una materia prima excepcional y, perdonadme los varones, pero especialmente las chicas han sido, mis mejores alumnos han sido alumnas. Cuando a principio de curso veíamos en clase predominio de varones, problemas seguros. Predominio de chicas, una maravilla, y se cumplía. Claro, cómo era este hombre del colegio, y además lo tiene reflejado en su vasta producción literaria, porque tiene muchísimo publicado, ¿no? Él se dedicó, yo creo que fue en el Colegio Público Remontival, cuando eran las nacionales, ¿verdad? El primer maestro que dijo, yo con los del síndrome de Down. Y tiene un libro extraordinario. Y luego dijo, yo con los gitanos. Y a esta presentación invité a un amigo común, que es Ricardo Hernández, es el representante del secretariado gitano de Gascaló, pueblo gitano de Navarra. Sí. Entonces le mandé el cartel, como me ha ocurrido con muchos de vosotros. Me contestó enseguida y dice, joder, Juan Andrés, no puedo ir. Dale muchos recuerdos al tío Ángel. Cuando los gitanos le llaman a alguien tío, ojo, porque eso es una distinción que no alcanza cualquiera, ¿eh? Y don Ángel en la comunidad gitana, no diré de Estella, diré de Navarra, es el tío Ángel. Y eso es Lo que algo. pasa es que sí, tanto los discapacitados, tan famosos estos días por mi comunidad natal, Castilla y León, como los gitanos han tenido un tratamiento en la enseñanza en general poco favorable y a veces discriminatorio, ¿no? Y sin embargo son dos colectivos de los que yo he aprendido infinitamente. Yo creo que si soy poeta o aficionado a la poesía, se lo debo al temblor que en mí producía ver el afán por aprender de niños con deficiencias intelectuales y sobre todo la alegría de vivir y de aprender no las cosas trilladas y académicas, sino las cosas importantes de la vida, de los gitanos. El amor, el arte, la belleza, la alegría de vivir, etcétera. Efectivamente. Entonces, el agradecido a mujeres, discapacitados y gitanos es un servidor de ustedes. O sea que es así. Muchas gracias. Bueno, y ahora viene la parte monetaria, eso es. Que si queréis el libro se he traído. Muchas gracias a todas y a todos, de verdad. Muchas gracias.